Bueno, a continuación vamos a ofrecerles un abrebocas de una de las partes más importantes de nuestra propuesta del continuo ginecobstétrico, que es el análisis antropológico e histórico. El trabajo que ha venido desarrollando nuestra compañera Valeria, pues nos da cuenta de cómo a través de la historia en el mundo occidental, pues se han venido implementando unas narrativas que llevan unas prácticas relacionadas con el cuerpo de la mujer y la salud. Y perfectamente convencidas de que esas situaciones históricas pues nos han traído a las situaciones que vivimos hoy en día en las instituciones de salud. El abordaje histórico da cuenta de que el problema es estructural, que es sistemático y por esa razón nos parece muy importante profundizar y que sea parte de cualquier proceso de formación para poder entender la violencia ginecobstétrica. Entonces, con ustedes queda Valeria Bayana y su trabajo de, de historia. Ahí está. Dale. Bueno, gracias, Policarpa. Bueno, yo voy a iniciar aclarando que voy a hacer un análisis superficial, no voy a profundizar mucho, puesto que esto lo haré con el debido tiempo en el proceso de formación. Simplemente me gustaría contar un poco algunos de los hitos o algunos de sus elementos más importantes de la historia que hacen que nosotras incorporemos dentro de nuestra definición de violencia obstétrica que se trata de una violencia que es estructural, que tiene bases históricas y que además incorpora unos altos o fuertes contenidos sexistas, androcéntricos, pero evidentemente también racistas, clasistas, edadistas, bueno, etcétera. Bueno, para iniciar entonces, vamos a hablar de algunas teorías androcéntricas de la anatomía y la fisiología femenina en el mundo occidental. Si quieres pasar la diapositiva, Poli, a la siguiente y luego nos devolvemos a esta. Eso, acá. Bueno, cuando nosotros revisamos algunas de las interpretaciones históricas que se hicieron sobre la mujer, sobre el cuerpo de la mujer, sobre la psicología de la mujer, la manera de pensar y la posición que la mujer debía ocupar en el mundo, nosotros encontramos un ejercicio sistemático de subvaloración de las mujeres, su anatomía y su fisiología. Por ejemplo, si nosotros revisamos Aristóteles, en varios textos, Aristóteles decía, por ejemplo, que el macho es superior a la hembra, el amo al esclavo, el adulto al niño. Como naturalmente lo superior debe dominar lo inferior, de esa naturaleza se desprende una relación política. La superior gobierna y el otro es gobernado. La naturaleza solamente hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por tanto, un hombre inferior. Las mujeres no tienen espíritu, serán el receptáculo para la reproducción. El hombre es el dueño de la vida de la mujer y el esclavo. Asimismo, como encontramos este tipo de interpretaciones en Aristóteles, por ejemplo, también las encontramos en Platón, también las encontramos en Hipócrates, también las encontramos en Galeno, por ejemplo. Si nosotros miramos el pensamiento de Galeno, que recuerdo que es uno de los padres de la medicina, de la fisiología particularmente, él hace interpretaciones como las siguientes: el sexo masculino es más fuerte y superior en cada obra y aprendizaje, y las mujeres más débiles e inferiores, en eso se diferencian. En ellos el cuerpo limpio y sin residuos, en ellas muchos espacios intermedios y carne mala y residuos en las venas. Es decir, la digamos, medicina que predominó en el mundo occidental durante más o menos 1000 años, era una interpretación del cuerpo y la fisiología de las mujeres como claramente inferiorizada. Esto, ¿cierto? Es digamos, ejercicio sistemático que se hizo en Occidente para inferiorizar, digamos, la posición de las mujeres en las sociedades, pero asimismo subvalorar las capacidades. Si quieres, ahora sí, devuélvete a la diapositiva anterior. Entonces nosotros podemos ver que hay como una regla de 3 elementos fundamentales
para instaurar un sistema de discriminación que en el caso de las mujeres se cumple. Por ejemplo, se trata de señalar diferencias biológicas y psicológicas entre los géneros, que como lo vimos tanto en Aristóteles como en Platón, como en Hipócrates, como en Galeno, etcétera, está presente una idea de mostrar que los hombres y las mujeres son diferentes, pero que esa diferencia es natural, es decir, es biológica. Como segundo punto, además se jerarquizan esas diferencias, se dice que en este caso los hombres son mejores o superiores a las mujeres. Y como tercer punto, se justifica en esa supuesta inferioridad biológica que ha sido creada y generada el estatus que las mujeres van a tener en la sociedad. Esta regla de tres elementos es algo que nosotros podemos encontrar no solamente en la discriminación histórica o en la conformación sociohistórica de la discriminación por género, sino también, por ejemplo, por raza. ¿Sí? Sería la misma operación, señalar diferencias biológicas y psicológicas entre las razas, jerarquizar esas diferencias y después justificar en esa supuesta inferioridad biológica el estatus que se le da a las diferentes razas en la sociedad, ¿no? Entonces, ya si quieres pasar a la siguiente. Entonces nosotros podemos ver un ejercicio sistemático que se ha dado históricamente de inferiorizar a las mujeres. Concomitantemente a esto, en este ejercicio, digamos, resumen de recuento histórico, podemos ver ese rol que tenían en la Edad Media las mujeres en Europa, sobre todo, recordemos que la Edad Media sobre todo es un fenómeno europeo, en el que las mujeres tenían un rol social importante en cuanto a la atención de los procesos de cuidado y de salud de enfermedad. De hecho, en la Edad Media había muchas mujeres importantes que alcanzaban cierta importancia en el cuidado de la salud. Había muchas curanderas, muchas parteras, muchas mujeres relacionadas, digamos, a la medicina. Y concomitantemente también bien, habían hombres específicamente, por ejemplo, los médicos académicos que iban a universidades, etcétera, los cirujanos barberos, por ejemplo, pero digamos que esa relación espontánea que se ha hecho históricamente de la mujer con el cuidado y específicamente el cuidado de la salud, le otorgaba a las mujeres un rol importante dentro de estas sociedades medievales. Por ejemplo, en ese grabado que ustedes pueden ver ahí, hay unas mujeres atendiendo un parto, están como manos a la obra, mientras que atrás se puede ver unos hombres mirando las estrellas. Esto se relaciona a cómo el ejercicio de la medicina académico durante la Edad Media era un ejercicio mucho menos práctico. O sea, los médicos por lo general no tocaban mucho a los pacientes, sino que más bien diagnosticaban, por ejemplo, mirando las estrellas. Eso es lo que se conoce como las teorías siderales de salud-enfermedad, en las que, por ejemplo, se pensaba que la posición de los astros, las estrellas, etcétera, tenía mucho que ver con los procesos naturales y de salud de enfermedad. Por eso se llamaba, por ejemplo, a las personas lunáticas, ¿no? De acuerdo a las fases de la luna, se entendía que esto tenía un efecto en los comportamientos y en la salud mental específicamente. Entonces, nosotros podemos ver que específicamente en la Edad Media las mujeres tenían mucho conocimiento práctico en cuanto a la atención de diferentes procesos de salud y enfermedad y muy específicamente también tenían mucho conocimiento práctico, empírico en cuanto a la atención del parto. Si quieres, seguimos. Esto fue muy respetado hasta que llegó un momento en el cual se va a dar lo que se va a conocer como la cacería de brujas. Eh, y digamos que todo el proceso de cacería de brujas se va a caracterizar por algunos elementos como por ejemplo la búsqueda de persecución, sobre todo de mujeres, que fueron en su mayoría quienes fueron condenadas por la Inquisición como brujas, pero también de unas mujeres que representaban un cuerpo de conocimientos y también una serie de prácticas, ¿no?
Entre estas, de las primeras, digamos, que eran investigadas, procesadas, enjuiciadas y eliminadas, la mayoría eran parteras, curanderas, yerbateras, perfumistas, ¿no? Que eran, digamos, profesiones sobre todo desempeñadas por mujeres. Y estas fueron calificadas como brujas. Hay que ver ahí el fanatismo religioso, el entendimiento de que si las enfermedades eran mandadas por Dios, pues solo Dios las podía curar, pero además empieza, digamos, a perseguir toda práctica relacionada con el control de la reproducción, que era algo que estaba sobre todo en manos de las mujeres. Y esto se relaciona específicamente con varios elementos, uno de ellos, por ejemplo, la peste bubónica que diezmó de una manera muy importante la población europea y que hizo que, pues evidentemente la iglesia, pero también estos diferentes estados-nación emergentes quisieran controlar la reproducción de las mujeres o quitar de las manos, digamos, el control de la reproducción, de la natalidad. Entonces, por ejemplo, esos conocimientos relacionados con la anticoncepción que tenían muchas parteras, comadronas, curanderas, o, por ejemplo, también el aborto, la interrupción de los embarazos, empiezan, digamos, a perseguir, y que esto es algo que también nosotros veremos como igual en la Edad Media, aun cuando, digamos, la Inquisición lo persiguiera, el aborto era una intervención de salud bastante común. Y, y asimismo, también, digamos, como otros oficios que tenían las mujeres, como pues conocer, digamos, algunos beneficios que podían tener específicos ciertas plantas, ¿no? Esta persecución también culmina con esta destrucción de una línea de conocimientos que estaba sobre todo en manos de las mujeres, con la emergencia de una nueva línea de conocimientos que va a estar sobre todo en manos de los hombres, que va a ser, por ejemplo, la alquimia, la astrología, la herbolaria, ¿cierto? Y otras ciencias que ya en el siglo XVII empiezan a ser ciencias tal y como las conocemos hoy en día, que van a ser ciencias, digamos, con el componente empírico. Digamos que, por ejemplo, en la medicina, el empirismo es del siglo XVII, ¿cierto? Siendo que las parteras, las comadronas, etcétera, ya manejaban conocimientos empíricos, de hecho, mucho antes del siglo XVII. Entonces, digamos que ahí se da un proceso de exterminio físico de estas mujeres, pero ya cuando termina, ¿cierto? La Edad Media se va a dar otro tipo de fuerzas para exterminar, digamos, la partería, el curanderismo, ¿sí? Que ya no son con la eliminación física, con la quema de brujas, sino sobre todo con procesos de desprestigio. Si quieres seguir a la siguiente diapositiva. Este cuadro representa la expulsión de las mujeres de las ciencias. De hecho, el que aparece ahí es Robert Boyle, es un científico del siglo XVII, cuando no solo la medicina, sino las ciencias empiezan, digamos, todo este ejercicio empírico. Y Robert Boyle, que es uno de, digamos, de los que se les conoce como el padre del método científico, eh, va a sentenciar que las mujeres no tienen lo necesario para hacer ciencia, porque las mujeres, entiende él que son seres emocionales, lo que las aleja de la racionalidad y la objetividad necesarias para ejercer la ciencia, ¿no? Entonces, las ciencias, tal y como las conocemos hoy en día, van a surgir con una característica fundamental, que es la ausencia de mujeres, no, de hecho no solo de mujeres, sino de personas racializadas, de personas empobrecidas, es decir, solamente hombres blancos de cierta posición socioeconómica van a ser quienes van a poder acceder, digamos, al conocimiento científico, y el resto de, digamos, de personas como mujeres, personas pobres, racializadas, etcétera, van a ser expulsadas. Esto, de hecho, pues genera una serie de sesgos que son críticos dentro de las ciencias, ¿no? Porque, de hecho, todas las interpretaciones
hasta el siglo XX que se hicieron, por ejemplo, sobre la anatomía y la fisiología femeninas, van a ser producidas por hombres. ¿Sí? Y esto evidentemente tiene unos sesgos importantes que siguen estando en la base de las ciencias. Si quieres pasar de diapositiva. Como les decía, otra forma de persecución, aparte del exterminio físico, eh, que continuado a lo largo del tiempo, ha sido el desprestigio de la partería, de la figura de la partera. Otra forma de hacer, digamos, competencia entre la medicina y la partería ha sido, digamos, criticar las habilidades y los conocimientos de las parteras. Entonces, este, por ejemplo, es un pequeño fragmento de un libro en el que un médico da consejos sobre el parto. Y en este, por ejemplo, uno puede ver, eh, voy a leer este fragmento de la introducción en la que este médico dice, en la remota antigüedad debió suceder lo que vemos todavía en los pueblos primitivos y salvajes, es decir, que las mujeres ancianas por su experiencia personal, son las que aconsejan y prestan ayuda a las jóvenes. Ciertos preceptos adquiridos empíricamente y más aún una serie de costumbres y supersticiones representan todo el caudal de conocimientos que ellas aportan. Las comadronas limitaban toda su ayuda a consejos y palabras de consuelos. Así, con el tiempo llegaron los médicos a hacerse conocer ante sus rivales del otro sexo como capaces de prestar auxilio en los casos de necesidad obstétrica y acumulando gran experiencia práctica y libres de muchos prejuicios, comenzaron más pronto de lo que pudiera creerse a llevar a cabo una tarea verdaderamente científica. Entonces, como podemos ver acá, de hecho, él mismo está hablando de una rivalidad entre los sexos, ¿cierto? Que es algo que ha estado presente sobre todo en la atención del parto a lo largo de la historia, cómo las mujeres y las parteras solamente aportaban palabras de ayuda y supersticiones, nada más, mientras que los médicos llegaron y básicamente ellos sí libres de prejuicios van a otorgar verdadera ayuda en caso de necesidad durante el parto, ¿no? Entonces, este es el ejercicio continuado que ha llevado históricamente para el desprestigio, digamos, de la partería y borrando de esta manera también todo tipo de contribución que la partería pudiera haberle hecho a la medicina. Bueno, estos dos personajes que ustedes ven ahí, que son William Hunter y William Smiley, son reconocidos como dos de los padres de la obstetricia. Son dos caballeros ingleses que básicamente hicieron una contribución muy importante para la obstetricia y por eso se les conoce como padres de la obstetricia, que es dos libros con dibujos muy perfectos sobre la anatomía y la fisiología del embarazo. Y recientemente un historiador saca a la luz que estos libros que ellos publicaron y estos dibujos los hicieron habiendo encargado el asesinato de entre 35 y 40 mujeres embarazadas entre los años de 1750 y 1774. Esto para poder estudiar los efectos físicos del embarazo. Eh, si quieres, pasa a la siguiente. Por ejemplo, este es uno de estos libros que, pues todavía se pueden consultar muchos de estos dibujos que hay en estos textos de estos dos señores. Este específicamente es el de William Hunter, en el que podemos ver este tipo de dibujos donde, por ejemplo, están cercenadas las piernas, etc. Para hacer estos dibujos, evidentemente, ellos requerían pues poder diseccionar mujeres en el último mes de embarazo y específicamente esto fue lo que hicieron, encargaron el asesinato de, como vieron, entre 35 y 50 mujeres. Esta investigación la hizo un historiador basándose en las pruebas de varios peritos policiales de la época del siglo XVIII en Londres, asimismo como de la preocupación de autoridades como incluso el rey, que en varios discursos hablaba de la preocupación que había por
la desaparición de tantas mujeres jóvenes en el último mes o en los 2 últimos meses de embarazo y todas estas mujeres pobres, ¿no? Cosa que también nos va mostrando cómo la medicina también se sirvió de las mujeres pobres para poder, digamos, pues hacer sus prácticas y en este caso, pues específicamente poder hacer estas disecciones y conocer sobre la anatomía del embarazo. Si quieres, sigue. Este, por ejemplo, es James Marion Sims, ya del siglo XIX. Él era un médico estadounidense conocido como el padre de la ginecología moderna. Se le da esta importancia ya que él es quien describe una técnica muy usada y muy importante que va a ser para suturar las fístulas. Resulta que durante el siglo XIX muchas mujeres en la dificultad, digamos, de los partos o muchas veces por el uso de herramientas como por ejemplo el forceps, quedaban con fístulas, las cuales pues hacían que por la vagina les saliera orina o a veces incluso materia fecal. Entonces estas mujeres pues sufrían de dolores, de infecciones, además las condenaba al ostracismo pues por el olor que emanaban por no poder, digamos, contener la orina o las heces fecales, etcétera. Entonces, él empieza a experimentar con varias mujeres esclavas negras, eh, haciéndoles cirugías casi a diario, las cosía, las descosía, y en su diario apuntaba, ¿cierto?, los efectos, el dolor que sufrían, cómo casi se morían, etcétera. Y finalmente descubre que la técnica no era lo que estaba mal, sino el uso del hilo, qué tipo de hilo se usaba para suturar. En este caso, cuando empieza a usar hilo de plata, ya se da cuenta que era exitoso el procedimiento. Después de esto, ya se muda a Nueva York y abre el primer hospital de mujeres y por esta técnica, pues se le va a conocer como el padre de la ginecología moderna. Ahora, cuando ya abre su hospital en Nueva York para atender otras mujeres que no solamente van a ser estas mujeres esclavas, ya sí va a usar anestesia para estos procedimientos. Entonces ahí nosotros podemos ver, incluso cuando uno lee las memorias de James Marion Sims, se da cuenta que habiendo acceso ya a métodos de anestesia, con las mujeres negras nunca lo usó, dándose cuenta de que estaban sufriendo y que tenían mucho dolor porque él lo describe dentro de su diario. Y sin embargo, cuando va a atender a otras mujeres ya en Nueva York blancas, sí hace uso de la anestesia. De hecho, había una estatua de Marion Sims en el Central Park de Nueva York que hace más o menos, creo que, si no recuerdo mal, unos 4 años, retiraron del Central Park después de una serie de movilizaciones de muchas mujeres negras que se plantaban frente a la estatua con batas de pacientes manchadas de sangre. Entonces, esto hizo que retiraran esa estatua y se la llevaran a donde están los restos de Marion Sims y pusieran una placa, pues sí, conmemorando sus contribuciones al mundo de la ginecología, pero también reconociendo que todos sus descubrimientos y sus contribuciones tuvieron unas víctimas, en este caso, producto del racismo y la esclavización pues, de tantas mujeres. Si quieres, pasa. Y me faltaba una ahí, falta una diapositiva, que con esa ya concluyo.
Bueno, miremos la parte histórica. Bueno, pues igual para ir cerrando, como decía Policarpa, bueno, yo inicié esta intervención, es importante comprender como la violencia obstétrica, ginecológica y ginecobstétrica, que tiene que ver con que las violencias basadas en género se expresan siempre en continuums. En este sentido, hablamos de violencia, como vimos, ginecológica, también obstétrica. Entonces, este continuum de violencias, que es la violencia gineco-obstétrica, es un fenómeno histórico que es político porque está inmerso en relaciones de poder, que asimismo tiene bases en el racismo, en el clasismo, en el sexismo, en el edadismo, ¿sí? Y por eso también es importante tener en cuenta una perspectiva interseccional, porque precisamente de acuerdo a cómo se expresa en la atención en salud, no solamente el sexismo, sino y la posición, digamos, de las mujeres como pacientes, ¿cierto? Que ya son dos posiciones de subordinación por sexo y pues digamos por la posición de, digamos, de pacientes. También hay otros elementos, ¿cierto?, que entran a ser importantes dentro de este análisis, que son cómo se expresa el racismo en la atención en salud, cómo se expresa el clasismo en la atención en salud, y asimismo otros ejes de poder como el edadismo, el capacitismo, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí es muy importante entender cómo este tipo de violencias son fenómenos estructurales e históricos que no se reducen a la mera mala calidad del servicio, ¿sí? Ni tampoco a personajes específicos, como suele decirse, una manzana podrida que ejerce violencia, sino que la violencia está en la misma raíz de la producción del conocimiento sobre los cuerpos, ¿cierto? Y en este caso, pues el cuerpo femenino. Ya con eso terminamos la parte del abrebocas histórico, Poli. Listo.